Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Dios les bendice. Qué gusto que pueden conectarse una vez más a nuestro devocional. Y bueno, pues ya estamos listos para ver lo que el Señor quiere que estemos recibiendo y asimismo estemos orando. Vamos a ver un pasaje o un texto en la palabra que está en Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60 y vamos a leer a partir del versículo 1. Isaías 60, versículo 1, y dice la palabra de la siguiente forma: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Este versículo nos habla de tres cosas, o lo podemos ver en tres partes, donde obviamente la primer parte nos está diciendo el Señor que es tiempo de levantarnos. Y una persona puede levantarse porque está estática, porque se ha estancado, porque se ha acostumbrado, porque se siente derrotado, porque se siente vencido. Y esta parte de la escritura dice que es tiempo de levantarnos y darnos cuenta que la gloria de Dios está en nosotros y que es tiempo de que hagamos resplandecer la gloria que Dios ha hecho nacer en nosotros. Es decir, nos está diciendo que no podemos darnos el lujo de detenernos, que no podemos darnos el lujo de derrotarnos, porque la gloria de Dios ha nacido en ti, porque la gloria de Dios está en ti. Y es momento y es tiempo de hacer brillar o de manifestar esta gloria a través de la luz. Y entonces hace referencia de la gloria y hace referencia de la luz. Las compara. La luz con la gloria con la luz. Y dice que ya está en ti, que ha nacido. Así que vamos a tomar dos textos más como referencia a este versículo que acabamos de leer. Y siendo específico, voy a hablarte acerca de la luz, porque dice este versículo que ha venido la luz porque la gloria ha nacido en nosotros y es tiempo de levantarnos. Y vamos a ver qué es la luz, quién es la luz, para qué sirve la luz. Y quiero que veas lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5.
Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Y Juan 1, versículo 1 dice lo siguiente. En el principio era el verbo, nos habla del principio de la creación. Y en el principio de la creación dice este versículo que era el verbo. Y después sigue diciendo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos daremos cuenta que este verbo es Jesús y que Jesús está desde el principio, desde la creación, y que era con Dios y que era Dios. Y ahí podemos entender lo que es la deidad, lo que se le ha conocido como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice que este está desde el principio. De hecho, la palabra Dios es Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en Génesis 1, cuando dice en el principio creó Dios, y esa palabra Dios significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en Juan 1 está confirmando que el verbo Jesús ya estaba desde el principio, pero estaba como el verbo, es decir, estaba como la palabra de Dios, como la declaración de Dios, como la voz de Dios. Estaba como el verbo profético de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero déjeme seguir viendo estos versículos. O sea, el verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por Jesús. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Primer significado de la luz. La luz es traducido a vida. Vida es sinónimo de luz. Cuando dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz, está diciendo tienes vida, tienes vida. No puedes dejar que la situación, que las circunstancias, que la adversidad, que la aflicción te derroten. Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. Y está hablando entonces de vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Para qué es la luz? La luz se ocupa o se emplea donde hay oscuridad.
No prendes la luz donde hay luz. Ocupas la luz donde hay oscuridad. Por eso dice la luz en las tinieblas. ¿En dónde se ocupa la luz? Donde no hay claridad, donde no hay visión. Y este versículo dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces la luz también es sinónimo de victoria. La luz significa victoria. Y repito el primer versículo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Entonces, ya encontramos dos significados de lo que es la luz y también hemos visto para qué me sirve. Ahora vayamos a Génesis 1, versículo 1, que es justamente el pasaje que estaba citando el Evangelio de Juan 1, verso 1, donde está hablando del principio. Cuando la palabra nos habla de el principio, se va a referir a nuestro principio, se va a referir a los comienzos, se va a referir a volver a empezar, se va a referir a oportunidad. Por eso la primera palabra de Isaías 60 dice, levántate, hay una nueva oportunidad, hay esperanza para tu vida. Ahora, ¿qué encontramos en el principio? Génesis 1, verso 1 nos da una definición. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo sucedió en ese tiempo. Algo sucedió en ese momento entre donde termina diciendo y la tierra y vuelve a decir y la tierra. ¿Qué pasó? Bueno, Dios creó el cielo y la tierra, pero de pronto esta se encontraba desordenada y se encontraba vacía. Y después vamos a ver la explicación de por qué de un momento a otro la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, haciendo un paréntesis y solamente eso, un paréntesis, eh, el diablo era un ángel que estaba dedicado a la adoración y a la alabanza para Dios. Pero este quiso ser igual a Dios y la palabra nos enseña que fue arrojado.
Hay una parte en la escritura donde dice, vi caer del cielo a Lucifer como un trueno. ¿Y qué vino a hacer a la tierra? A desordenarla y a traer vacío. Listo, cierro paréntesis. La tierra estaba desordenada y vacía. Y vea lo que dice aquí. Y las tinieblas, repito, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas provocan desorden y vacío. Las tinieblas provocan desorden y vacío. Las tinieblas provocan caos. Por eso Isaías 61 dice, levántate, porque podemos sentirnos o podemos tener nuestra alma en desorden, nuestro corazón, nuestra propia vida. Hay vacío, hay tristeza, hay soledad. Y el Señor dice, levántate. Y tú te vas a preguntar o nos vamos a preguntar, pero ¿cómo le hago? Y entonces, si seguimos leyendo, dice que no solamente había tinieblas y no solamente había orden, desorden y vacío. Dice el Espíritu de Dios. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Entonces, cuando la palabra Dios viene en Génesis 1, habla de Dios Padre, de Dios Hijo, el Verbo, y de Dios Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a provocar que nos levantemos. Y Dios el Padre lo hace a través del Verbo, la palabra profética, la voz de Dios, y del Espíritu Santo, la ejecución de la voz de Dios, el ejecutor. Dice, el Espíritu de Dios estaba estático. No, no dice así. El Espíritu de Dios se movía. Y lo que hace el Espíritu Santo para podernos levantar es movernos, es sacudirnos, es despertarnos. Hace que entendamos lo que Dios ha hecho nacer en nosotros para poder resplandecer. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después dice, y dijo, y subrayo la palabra dijo del verbo decir. Ahí está el verbo. ¿Te acuerdas lo que leímos en Juan 1? En el principio era el verbo y uno dice, ¿y cuál era el verbo? Cuando Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Ponga atención. Sea la luz. Y entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo ejecutó la voz del Padre, el verbo. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo en acuerdo haciendo algo.
¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a traer un orden. ¿A través de qué? A través de la luz. ¿Y quién lo hizo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice la palabra que estos tres son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dijo Dios, sea la luz. Porque ¿qué había en la creación? ¿Te acuerdas lo que decía? Tinieblas, que había oscuridad, que había desorden, que había vacío. Y muchas veces, o muy probable en nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida, y principalmente en el principio de nuestra vida en Cristo, hay un desorden. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Ordenándonos. ¿Y qué es lo que Dios sigue haciendo en este tiempo? Llenándonos. ¿Por qué? Porque hay vacíos en mi alma y en mi corazón. Y antes que yo no conociera de Dios, trataba de llenar esos vacíos en mi alma y en mi corazón. Y lo hicimos de diferentes formas. Y por un momento nuestra alma se sentía saciada, pero nos dábamos cuenta que solamente era momentáneo y que cada vez tenía más necesidad, y no me daba cuenta que la forma en la que yo trataba de llenar esa necesidad me estaba haciendo cautivo. Ah, me estaba haciendo preso a lo que yo pensaba que estaba llenando mi alma, a lo que me hacía feliz, a lo que me hacía sentir pleno. Y aquí entran muchos ejemplos. Y aquí es donde vemos que la gente se hace dependiente a algo para llenar ese vacío. Y puedes ponerle el nombre que tú quieras. Pero ahora Dios nos está enseñando que a través de Él, a través del Verbo, a través del Espíritu Santo, a través de Dios, es como estoy llenando verdaderamente mis vacíos. Y es como Dios me está entregando victoria en diferentes áreas en mi vida, donde había fracaso, donde me había derrotado. Sí, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios no se iba a rendir. Sí, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios estaba dispuesto a revertir esta situación. Y es lo que Dios está haciendo actualmente hoy en nuestra vida. Sigue ordenándonos, sigue trayendo orden a nuestra vida y sigue trayendo llenura en nuestro corazón. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y después viene una palabra que a mí me gusta mucho. Después dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y eso es justamente lo que hace el orden de Dios.
¿Qué es lo que hace el orden de Dios? Separar. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que no sabemos separar. Y si no sabemos separar, estamos en desorden. Y si no sabemos separar, llegará un punto en donde me voy a encontrar en medio de tinieblas. ¿Y por qué no sé separar? Porque a lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. ¿Sabes? Pero Dios quiere traer un orden a mi vida, por eso envía el verbo. Y el verbo me enseña a llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y a partir de ese momento empieza un orden en mi vida. Y a partir de ese momento empiezo a entender cómo es la llenura de Dios para mi vida. Y separó. Y separó. ¿Cómo lo hizo? A través del verbo, a través del Espíritu Santo, a través de su luz. Tres cosas. El verbo, el Espíritu Santo y su luz. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas les llamó noche. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. A la luz llámale día y a la oscuridad llámale noche. Así de sencillo. Ya no podemos llamarle a la oscuridad día. Y ya no podemos llamarle al día noche. Y termina diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. Y a partir de ese momento, Dios empieza a ordenar la creación, pero lo hace a través de separar, separar. Separar me lleva a ordenar. Y Dios está y quiere seguir ordenando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra vida. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. La misma creación nos dice que Dios tardó 6 días en ordenar la creación. No fue de un día para otro, fueron 6 días. Hubo un proceso, hay un proceso, pero en ese proceso yo no me puedo rendir. Necesito recordar lo que el Señor nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dios ya comenzó la obra. No lo detengas. No lo detengas. Hay un principio, hay un comienzo, hay una esperanza. Si es necesario, necesitamos volver a empezar. Amén. Listo. Aquí le dejamos y vamos a orar por esto que el Señor nos está enseñando. Oramos. Amén. Papá, gracias. Gracias porque eres un Dios de oportunidades. Papá, gracias porque hoy tú nos sacudes con esta palabra y hoy tú nos dices: levántate. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de levantar el rostro.
Ya no puedo vivir más derrotado. Hoy tú nos estás diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y esta luz está trayendo a nuestra vida orden y está llenando nuestros vacíos y está separando lo que muchas veces me tenía en derrota o en fracaso. Señor, nos levantamos conforme a tu palabra para resplandecer, porque tu gloria, tu luz ha nacido sobre nosotros. Ha nacido sobre nosotros. Es tu vida. Señor, sopla aliento de vida en tus hijos.